Estamos resolviendo la parte de Excel del examen de auxiliar administrativo del Estado. En la primera que nos pide es que rellenemos la columna inventario 1, calculándolo para cada línea la suma de las celdas tramo 1 y el 3,1% de tramo 2 y que se divida este resultado por la celda total. Bueno, lo primero que vamos a hacer es calcular la celda total. La celda total es la suma de los tres tramos. Entonces, para eso vamos a calcular la suma, la función suma de los, perdón, de este no era, de los tres tramos. Le vamos a dar a la celda de OK para que sepamos que ya está terminada la operación, y como tenemos datos hasta el final de las filas que es donde tenemos el ejercicio, si hacemos doble clic aquí en la intersección donde nos aparece el cursor de arrastrar y copiar, en lugar de arrastrar y copiar podemos hacer doble clic y él realiza automáticamente toda la operación. El error este que nos está mostrando aquí es un error que nos está diciendo que no hemos cogido la celda de código, pero es un aviso que da Excel, pero realmente la operación está bien hecha. Entonces, hemos dicho que inventario 1 es la suma de las celdas del tramo 1 y el 3% de tramo 2, y que todo eso lo dividamos entre el resultado de la celda total. Como aquí estamos mezclando operaciones de sumas, multiplicaciones y divisiones, lo que vamos a tener que hacer es aplicar la regla de los paréntesis. Realmente nosotros lo que vamos a hacer es el resultado de una suma, dividirlo entre un total. Por lo tanto, primero vamos a poner nuestro signo igual, vamos a poner el paréntesis para que calculemos la suma. La suma es para la suma del tramo 1 más el 3,1% del tramo 2. Entonces ponemos 3,1% o ponemos 0 en decimal, podemos ponerlo perfectamente en formato de porcentaje, 3,1% multiplicado por el tramo 2. Ahora, todo eso lo tenemos que dividir entre la celda del total. Muy bien, tenemos la suma de las celdas del tramo 1, que está en la celda E7, el 3,1% del tramo 2, que es la multiplicación que tenemos aquí, y todo eso lo vamos a dividir por la celda del total. Le damos al OK. A ver, y no nos dice, bueno, luego ahí a lo mejor nos dice que lo convirtamos en porcentaje. En este caso no nos dice nada más. Volvemos a hacer lo mismo que antes. Hacemos doble clic aquí. Como tenemos el cursor de arrastrar y copiar, en lugar de arrastrar y copiar, lo que hacemos es que dejamos que él arrastre y copie la fórmula hasta el final. Bueno, ahora inventario 2. El inventario 2 es el tramo 1 por el 0,1% más el tramo 2 menos el crecimiento estimado. Aquí fijaros que incluso él nos está indicando cómo tenemos que aplicar las reglas de los paréntesis, porque el tramo 1 por 0,1 va entre paréntesis y tramo 2 menos el crecimiento estimado también va entre paréntesis. Pues introducimos la fórmula, ponemos nuestro paréntesis y es el tramo 1 multiplicado por 0,1. Todo eso le sumamos, otra vez paréntesis, el tramo 2 menos el crecimiento estimado, que es el que nos dice que está en la celda D4. Bueno, aquí ahora tenemos que pensar siempre en lo que le va a ocurrir a las celdas cuando yo arrastre de ellas. Aquí vamos a arrastrar perfectamente a lo largo de todas las filas del tramo 1 y del tramo 2, pero aquí no tenemos nada más que el crecimiento estimado en una celda, en la posición D4.
Acordaros que las celdas en las fórmulas tienen varias referencias. La referencia que tenemos ahora es una referencia relativa, porque los dos componentes de la celda, componente columna, en este caso la D, componente fila, en este caso en la fila número 4, están libres para poder desplazarse cuando arrastremos de ellas, tanto en vertical, tanto para las filas, como en horizontal, para las columnas. Aquí ahora necesitamos que nuestra celda D4 no se mueva, por lo menos que en este caso que no se mueva en las filas, porque solo la tenemos una vez. Muy bien, pues entonces lo que vamos a hacer es inmovilizar, dejar quieta esa celda D4 para que cuando yo me desplace al arrastrar la fórmula no se desplace conmigo. Para eso tenemos que ponerle los signos de dólar, porque es la manera que tiene Excel de reconocer que el componente columna, el componente fila, no se van a mover. Acordaros que para poner de forma automática el signo de dólar, pasando por todas las posibles referencias que puede tener una celda, vamos a utilizar una tecla de función, la tecla de función F4. Aquí tenéis que tener en cuenta que cuando estamos trabajando con portátiles, las teclas de función que están situadas en la primera línea de nuestro teclado, por la parte superior de nuestro teclado, están reutilizadas y nos valen pues, para aumentar y bajar el brillo o el sonido de los altavoces de nuestro portátil. Fijaros que el portátil tiene una tecla que pone FN y esa FN tiene un color. El color de la FN hay veces que coincide con las teclas de función y otras veces que coincide con las teclas, vamos a decir así, multimedia. Cuando veamos que la FN coincide con las teclas de función, es que para poner, en este caso, F4, deberemos de tener pulsada a la vez la tecla FN y la tecla F4. Ahora mismo, al pulsar FN o F4 o solo F4, dependiendo de la circunstancia que os tengáis cada uno de vosotros en el ordenador, ya vemos que él ha colocado esa referencia absoluta a la celda D4 y de esta manera lo que vamos a conseguir es que cuando yo desplace, cuando arrastremos la fórmula, esa celda no pierda esa referencia y siempre estemos restando sobre la misma celda. Cerramos nuestro paréntesis, damos al OK y ahora mismo lo que vamos a hacer es darle doble clic para que arrastre a lo largo de todas las filas. Ahora, vamos con la columna Inventario 3. Inventario 3 dice que para cada línea tenemos que hacer la división entre las celdas del tramo 2 menos el tramo 3, eso dividido entre las celdas, entre la resta, entre las del tramo 1 menos el tramo 3. Ahora, nos están diciendo que en caso de que esta división sea mayor que menos 1, hagamos esa operación. Y si no, que pongamos 25. Cuando nos dicen que tenemos que tener, vamos a decir así, dos alternativas, o verdadero o falso, nos están diciendo que si la división, si esa división es menos 1 y si no, para el caso contrario, ya vamos a pensar, no, es que nos están pidiendo que utilicemos la función si. En este caso será si cuando el resultado de esa división es mayor que menos 1, la ponemos, y si no, lo que hacemos es poner directamente el número 25. Pues empezamos con nuestro signo igual, tenemos que llamar a la función si. Aquí tenemos la función si, hacemos doble clic y tenemos ya a la vista los argumentos que necesita nuestra función si. El primer argumento que necesita la función si es lo que llama la prueba lógica. La prueba lógica es lo que realmente queremos comprobar. En nuestro caso, lo que vamos a comprobar es que la división entre la resta de tramo 2 menos tramo 3 dividido entre tramos 1 menos tramo 3 tiene que ser mayor que menos 1. Empezamos, como tenemos que poner una resta dividido entre otra resta, necesitamos el paréntesis. Entonces tenemos tramo 2 menos
tramo 3. Eso lo tenemos que dividir entre, otra vez paréntesis, tramo 1 menos tramo 3. Vale, eso va a ser la división que vamos a hacer. Lo que tenemos que comprobar es que esa división tiene que ser mayor. Acordaros que los operadores de comparación son los que tenemos en la tecla que está al lado de la tecla de mayúsculas, que es el mayor y el menor, y que también podemos poner mayor igual o menor igual. Eso tiene que ser mayor que menos 1. Esa es nuestra prueba lógica. Como hemos terminado con el primer argumento de nuestra función sí, tenemos que poner punto y coma para que de esa manera sepa el Excel que pasa al segundo argumento. Cuando eso sea verdad, lo que quiere la prueba es que realmente hagamos esa división. Bueno, pues la volvemos otra vez a poner. Hemos dicho que era tramo 2 menos tramo 3 dividido entre tramo 1 menos tramo 3. Pues eso es lo que va a poner Excel en esa celda cuando la prueba lógica resulte que da el resultado de verdadera. Y si no, lo que quiere es que solamente pongamos el número 25. Siguiente argumento, ponemos el punto y coma para pasar de argumento y ponemos el número 25. Hasta ahí nuestra función sí. Repasemos lo que le hemos dicho. Prueba lógica. Tienes que comprobar que la división entre estas dos restas que me están pidiendo sea mayor que menos 1. Si eso es verdad, siguiente argumento, lo que quiero es que me pongas esa división. Si no es verdad, tercer argumento, lo que quiero que pongas directamente es el número 25. Le damos al OK, a introducir, y damos doble clic para que haga lo mismo a lo largo de toda la columna. Vale, ahora vamos con la siguiente parte, la pregunta número 4, que tenemos que completar la columna inventario 4. La inventario 4 lo que quiere es que concatenemos los 4 primeros caracteres de la columna población en minúsculas más los 3 últimos caracteres de la provincia también en mayúsculas. Concatenar significa que lo que vamos a hacer es unir partes, lo que extraemos o a veces todo el contenido de una celda. Cuando hablamos de concatenar, estamos hablando en unir tanto palabras como signos, como números, que es lo que contenga esa celda. Ahora, lo primero que nos vamos a fijar es que parte de lo que quiere concatenar está en minúsculas y parte de lo que quiere concatenar está en mayúsculas. Lo primero que nos pide son los 4 primeros caracteres de la columna población en minúsculas. Como todo lo que tenemos que hacer es como todo lo que tenemos que extraer lo vamos a convertir en minúsculas, la primera de las fórmulas que nos hace falta es precisamente esa fórmula, la fórmula que convierte cualquier contenido en minúsculas. Ponemos nuestro signo igual y buscamos la función que es capaz de convertir cualquier cadena de caracteres en minúsculas, que como vemos aquí es la función minus. La función minus convierte todas las letras de una cadena de texto en minúsculas. Muy bien, tenemos la función minus. Ahora, ¿qué es lo que tengo que convertir en minúsculas? Lo que tengo que convertir en minúsculas son los 4 primeros caracteres de la columna población. Tenemos que buscar una función que extraiga de una celda solo los 4 primeros caracteres. Los 4 primeros caracteres de una celda son los que están a la izquierda de la celda. Pues vamos a buscar una función que es la función izquierda, que es capaz
de devolver el número especificado de caracteres del principio de la cadena de texto, o sea, de la izquierda de esa cadena de texto. Hacemos doble clic y nos fijamos que la función izquierda necesita dos argumentos. El primer argumento es el argumento texto, que es la celda donde está la cadena de caracteres que queremos recuperar. En nuestro caso sería la celda, la primera celda de la población, que es la celda B7. Ahora, segundo argumento, pongo el punto y coma para pasar del primero al segundo argumento, punto y coma. Segundo argumento, ¿cuántos caracteres quiero? Yo quiero los 4 primeros, o sea, ¿qué número de caracteres quiero? Pues 4. Cierro mi función izquierda y cierro mi función minus, porque ya he cogido los 4 primeros caracteres y los he convertido en minúscula. Vale. Ahora, tengo que concatenar. Tenemos, igual que tenemos el operador suma, que es el signo más, y la función suma, tenemos un operador que concatena y una función que concatena. Como no hemos utilizado la función concatenar, que es la que concatena, necesitamos el operador que concatena. El operador que concatena es el AND. El AND, vamos a decir así, que es el ampersand del lenguaje inglés. Ahora, nos piden los 3 últimos caracteres de provincia, pero los quiere en mayúscula. En este caso no haría falta convertirlos en mayúscula porque están escritos en mayúscula, pero si nos lo pide en mayúscula es porque quiere que utilizamos, igual que hemos utilizado la función minus para convertir los caracteres en minúsculas, quiere que utilicemos la función mayús, que es la función que convierte una cadena de caracteres en mayúscula. La función mayús necesita un texto. En nuestro caso, nuestro texto, lo que tenemos que hacer es coger los 3 últimos caracteres de la columna provincia. Los 3 últimos caracteres, ¿cuáles son? Los que están a la derecha de la celda. Pues vamos a utilizar la función derecha, que es la función que nos va a devolver los caracteres que le digamos del final de la cadena. ¿De dónde? De nuestro primer argumento es el texto. ¿Qué texto es? La provincia. Ahora, ¿cuántos queremos? Punto y coma. Siguiente argumento. ¿Cuántos caracteres queremos? 3 caracteres. Hemos terminado con la función derecha, hemos terminado con la función mayús y realmente hemos terminado ya con toda la fórmula. Repasemos esta fórmula. Primero, nos está pidiendo que pongamos en minúscula una serie de caracteres. Necesitamos la función minus. ¿Cómo recuperamos los caracteres del principio de una cadena? Con la función izquierda. La función izquierda necesita 2 argumentos. El argumento primero es la celda donde está ese texto, que en nuestro caso es la celda B7. El segundo argumento es el número de caracteres que necesita recuperar, en nuestro caso 4. Hemos terminado con izquierda, cerramos izquierda. Hemos terminado con minus, cerramos minus. Ahora, tenemos que juntar esos 4 caracteres con otros 3 caracteres que corresponden a las 3 últimas letras de la columna población. Para juntar caracteres, como no hemos utilizado la función concatenar, necesitamos utilizar el operador que concatena, que es este AND, el ampersand del lenguaje inglés. Lo ponemos y buscamos ahora una función que convierta en mayúsculas lo que tiene dentro, que es la función mayús. Y ahora, ¿qué convertimos en mayúscula? Los 3 últimos caracteres de población. ¿Cómo extraemos los 3 últimos caracteres de una cadena? Con la función derecha. Y al igual que la función izquierda, la función derecha necesita primer argumento la celda donde está ese texto, segundo argumento el número de letras que necesito. Por eso cogemos primer argumento
la celda A7 donde está la provincia, segundo argumento el número 3, que es el número de letras que queremos recuperar. Damos por válida la función y lo que hacemos ahora es volver otra vez a hacer doble clic para arrastrar y que él haga lo mismo a lo largo de todas las filas de nuestra tabla. Bueno, pues hasta aquí hemos terminado resolviendo los 4 primeros ejercicios de esta prueba del examen de auxiliar del Estado. Pues terminamos y nos vemos para la siguiente solución.